a la cual la señorita señala y acepta con una ligera sonrisa. Finalmente, logran salir y en la primera cita que van, se toman, de acuerdo a la investigación, 2 piscos, pero de los más cargados. Estos 2 piscos de los más cargados que se tomaron estas 2 personas, de acuerdo, hacen de que uno, o los 2 prácticamente, se pusieran en un estado no pleno de sus facultades mentales, digamos, ¿no? Sino que los pone en un estado de vulnerabilidad a ambos. El hecho concreto es que al día siguiente la señorita presenta su carta de renuncia. Y dentro de la carta de renuncia que presenta, informa ahí al área competente de que un día antes, ¿de acuerdo?, salieron efectivamente a la fiesta, pero que ha sido víctima de tocamientos indebidos por parte de esta persona. Obviamente, si hablamos en ese caso, ¿este tipo penal se configura? No. Porque para que este tipo penal se configure, estamos hablando del acceso carnal. En el caso particular, no hay acceso carnal. Entonces, la investigación, ver definitivamente cuando alguien denuncia este tipo de hechos delictivos, existe siempre la duda. Y en la mayoría de los casos, de cada 10 casos, en ocasiones 8 son verídicos y los otros 2. El caso llegó a investigación, se archivó por falta de elemento de convicción porque solo se tenía la declaración de la señoría y se tenía como una especie de atenuante de que ambos se encontraban pues en una situación de haber bebido. ¿De acuerdo? Ahora, ese caso no configura de ninguna otra forma, por ejemplo, el tipo penal del artículo 171. Pero ¿a dónde queremos llegar? Así como este caso, ¿de acuerdo?, se vio, si bien es cierto, no se pudo configurar el tipo de tocamientos indebidos, pero sí en la investigación se logró comprobar de que el jefe, ¿de acuerdo?, era una persona acostumbrada de que al tener un cargo laboral alto, grande, siempre ponía condiciones de ponerle gerencias a cambio de favores sexuales. Porque también estaba siendo investigado, ¿no? En el caso particular no había elemento de convicción, por eso se tenía que archivar, pero en lo demás sí seguía el curso de la investigación. Entonces, situaciones como esta y como el que les conté el caso del profesor, el tipo penal de este artículo los considera agravantes. Este tipo penal lo considera agravante. ¿Por qué? Porque si leemos nuevamente, cuando el autor comete este delito abusando, 1, su profesión, ciencia o oficio, la pena será privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 18 años. En el otro tipo penal sí es más claro, porque el agente es el que tiene el acceso carnal por cualquiera de esas vías. Puede ser anal u vocal. Cuando nació primero este tipo penal de este artículo 171, no existía el tema de bucal o acceso bucal, simplemente era vía vaginal o anal. Pero, como los legisladores siempre van a hacer los cambios a medida de las situaciones y coyunturas que se daban, se dieron cuenta que muchas veces, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones se daban cuando se ponía a la persona en estado de inconsciencia, porque el tipo penal te dice inconsciencia. Doctor, buenos días. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Bien, doctor, buenos días con todos. En principio estaba viendo la diapositiva del artículo 71, en donde que dice, ahí lo que se lee, ¿no? Sin embargo, creo que ese artículo había sido modificado. Sí. Al último le vamos a dar las modificaciones en los artículos. Tenemos un cuadrito porque ya hubo una modificatoria el año pasado, el año 2018. Del 048-2018. Claro, hubo la modificatoria. Doctor, en realidad mi intervención fue por una consulta. Sí. Bueno, yo tengo un caso. Ya. A ver, le cuento. Mira, me han mandado un caso por jurisdicción, por competencia según el artículo 21. ¿Usted está como juzgado o yo soy fiscal. Ya. Entonces, yo trabajo en el BRAE. Me han mandado un caso de Guanta,
Ya. Ya, pues obviamente que me mandaron un caso de violación más o menos tipificado con eso, Con el según, 171. según mi percepción, ¿ya? Pero resulta que, en principio, el caso había pasado en mi jurisdicción, pero resulta que nosotros, más o menos en 2017, mediante una resolución administrativa, los casos provenientes de Canaire y Yochegua, veía Huanta, ¿ya? Entonces, por esa jurisdicción, entonces posteriormente a ello, más o menos en junio, el 6 de junio del 2018, la competencia se transfiere y nosotros ya lo vemos ahora. Ya. A mérito de eso, nos mandan el caso y obviamente que el caso era, pues, era así. Una persona X había tomado en un lugar que se llama Canaire, ya, y él había venido para acá en su moto lineal, y a la menor le había abusado sexualmente en la carretera. Entonces, ahora, según las investigaciones, Huanta me manda ya con pericia psicológica, con cámara GESE, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el transcurso de las investigaciones yo veo el expediente de la carpeta y me doy cuenta que la menor, cuando se encontraba en Canaire, había tomado con el sujeto, ¿ya? Pero resulta, oh, sorpresa, que yo ya me doy cuenta pues después de 4 meses, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo podría probar el estado de inconsciencia sabiendo que el sujeto antes de consumar el hecho ha ingerido bebidas alcohólicas con la menor, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo yo lo podría probar el estado de inconsciencia sabiendo que ya ha pasado 4 meses, sabiendo que el estado de inconsciencia me presumo que se tiene que probar con un dosaje químico o alguna prueba pericial, ¿no? Entonces, ¿se podría todavía tipificar ahora encontrándome en esta etapa por el estado de inconsciencia? ¿En qué etapa se encuentra la... Preliminar. ¿Diligencias preliminares o ya lo formalizó? No, preliminar. Ah, ya, en etapas preliminares. Sí. Claro, definitivamente cuando se va a probar, por ejemplo, un estado de inconsciencia, esta va relacionado a estupefacientes, a bebidas alcohólicas, donde por lo general, digamos, en las 48 horas así, ¿no? Debería o tendría que hacerse ahí el análisis repetido para precisamente poder verificar. Ahora, no obstante, si el estado de inconsciencia ha sido, digamos, con bebidas alcohólicas, sería eso. Pero si el estado de inconsciencia se ha dado utilizando, digamos, también alguna sustancia como drogas, estas todavía van a permanecer en el cuerpo. Acá la dificultad, puedo ver, va por el tema de que lo han ido derivando, ¿no? Por el tema de competencia. Entonces, eso sí suele ser a veces una de las problemáticas existentes, porque al estar derivado, probar el estado de inconsciencia, lo que yo tendría que, si hay una pericia, habría que ver qué me arroja la pericia. Lo malo es que no lo han hecho ni pericia. A eso le han hecho la pericia. Yo he visto casos en los cuales, por ejemplo, ¿ya? Ese estado de inconsciencia, cuando se da a través de bebidas alcohólicas, y a veces la persona que denuncia no lo hace al toque, pues, porque son delitos tan delicados de que pasan una semana o un mes incluso y cuentan los hechos. Entonces, ahí tendría que tener otros elementos de convicción. Los que ayudan siempre ahí, si es que ya, porque voy a tener otros elementos. Uno, la pericia, que si no han hecho, las podrías, en este caso, solicitar. Si han hecho ya pericia, se suele solicitar una ampliación de la pericia. Una ampliación de la pericia. ¿De acuerdo? Para ver. Ahora, si hicieron, entiendo, no sé si tienen, digamos, si tienen como elemento de convicción videos de esa zona. No, tampoco. ¿Testigos de esa zona? Claro, testigos. Solo tenemos entonces en base a testigos. Sí. En base a testimoniales, ¿no? Porque ahora, realizando las investigaciones, y yo me pregunto, pues, ¿no? ¿Qué hacía la menor en ahí? ¿Y qué hacía con el sujeto? ¿Y con quiénes estaba? Entonces, luego yo me doy la sorpresa que estaba con una mujer que supuestamente era su prima. Entonces, ahora le tomo la declaración a la prima y me dice, doctor, ¿sabe qué? La menor estaba, esa noche estábamos tomando yo, la menor y el sujeto. Entonces, esa es una de mis pruebas. Y la menor también en cámara, leo la cámara y me dice, pues no, a la psicóloga le había dicho que sí, efectivamente ese día estábamos tomando con mi prima tal, con el sujeto y ella, pero claro, yo no estaba tomando, pero
lo echaba nomás al suelo, pero obviamente que también hay un indicio razonable que también estaba tomando. Definitivamente ahí habría que agotar, si tiene declaraciones, esas declaraciones señalan que todos estaban... ¿Cuántos años tenía la menor? 17. Bueno, 17 también es, si bien es cierto, una menor, pero ya te pone en un estado, no es de 12 años, 11 años, ¿no? Sino la decisión también ahí es distinta. Habría que ver, y si no hay pericia, se tendría que determinar a través de esa pericia qué es lo que arroja, ¿no? Sobre todo para aspecto del agresor, qué conducta tiene, qué conducta tiene. Muchos de los casos a veces, como señalo, se dan en contextos en los cuales, por ejemplo, uno se encuentra en esa situación, tiene la libertad de beber y son circunstancias y situaciones en las cuales uno, por ejemplo, conlleva, digamos, a mantener relaciones con alguien que no, esta conducta no es punible. Ahora, yo te sugeriría ahí de que en ese caso se lleve, o como tiene diligencias preliminares, se puede hacer todavía pericia. Claro. Y dependiendo qué arroja la pericia, el examen psicológico del agresor, habría que analizar la conducta. Porque si no, si uno archiva, definitivamente eleva queja, elevación de actuados, posiblemente ahí te van a observar. ¿Y por qué no se agotó la pericia? ¿Por qué no se llevó a cabo? Porque para archivar, digamos, como elementos fuertes, un delito contra la libertad sexual de violaciones que no se han cometido, digamos, atentando contra su libertad sexual, sino por decisión, tengo que tener mínimo la prueba psicológica del agresor, de la víctima, y también, ¿no?, fundamentalmente ellos. Claro. En base a eso sí yo podría decir, lo archivo por atipicidad, ¿no?, o busco un atenuante. Eso considero que lo podrías apelar. Gracias. ¿Sí? Sí. Entonces, volviendo, en el estado de inconsciencia, nosotros teníamos que analizar fundamentalmente lo siguiente. Ahora, en el caso de las modificatorias, han variado en base a las penalidades, en base a las penas existentes, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante en el aspecto del cuadro. En el desarrollo mismo dogmático, ¿de acuerdo?, del sujeto y todo eso, se sigue manteniendo. Tenemos un cuadro y lo vamos básicamente en el tema de agravantes, atenuantes de la pena, le vamos a dar. Entonces, lo que vamos a analizar, por ejemplo, es el estado de inconsciencia. Como mencionaba, el estado de inconsciencia es aquello que pone al sujeto pasivo en un estado de no elección, o sea, vulnerable ante cualquier situación. Pero ese estado de inconsciencia tiene un requisito, siempre y cuando el sujeto agresor, si el sujeto agresor tenga o haya preparado este contexto para precisamente aprovecharse de la víctima. Caso contrario es cuando por un caso fortuito, ambos, por ejemplo, se van a la fiesta, empiezan a tomar y terminan manteniendo relaciones sexuales. En los típicos casos de ellos, en las investigaciones, por ejemplo, se suele ver de que efectivamente hay una denuncia por violación y lo primero que el agresor renuncia es que me pusieron en un estado de inconsciencia. Y el análisis dentro de la investigación no se hace pues solamente en base a la versión, sino del denunciante, sino ahí vamos a tener a los testigos, como mencionaba el siguiente caso. Muchas veces han dado situaciones en que las denuncias, porque el estado de inconsciencia muchas veces se dan en las discotecas, cuando uno va a un bar, donde ahí le insertan o lo ponen en la bebida un estupefaciente o una sentencia que precisamente les haga poner en estado de vulnerabilidad. Pero dentro de ello también, el denunciante, por ejemplo, muchas veces señala de que no quise ir y que fui obligado o fui inducido. Lo primero que se hace es preguntarle los estándares de edad, como les mencionaba al inicio. La Constitución Política, ¿no?, el Código del Niño y del Adolescente, protege, por ejemplo, a los menores de edad por ser más vulnerables y por el desarrollo y la calidad de vida que estos deban tener. Ya cuando son mayores de edad, la predisposición y la libre decisión varía en estos casos. Entonces, ante ese tipo de denuncias, cuando las diligencias preliminares tienen que efectuarse de una forma inmediata, es precisamente descartar si realmente el sujeto que ha sido víctima de agresión quería o no ir, por ejemplo, a ese lugar. Entonces, los videos de vigilancia de los bares, los videos de vigilancia de
de las discotecas son importantes, uno, para determinar cómo llegaron. Llegaron en auto, hay personas que incluso llegan caminando, van de la mano, y luego terminan siendo denunciados. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, es que no me quería caer, por eso me estaba agarrando de la mano. Entonces, habría que ver también ese caso en particular. Luego, nos señala de que en el estado de inconsciencia tiene que haber necesariamente la intención del agente, del sujeto activo. ¿Y qué tiene que buscar el sujeto activo? Reitero nuevamente, poner a su víctima en un estado de indefensión, en un estado de vulnerabilidad. De cada 10 casos, el estado de vulnerabilidad no están relacionadas al consumo muchas veces de bebida. Porque cuando el agente quiere buscar un estado de inconsciencia, lo que por lo general, no en todos los casos, sino por lo general, utiliza algún tipo de sustancia. Algún tipo de sustancia. Sea alucinógeno, sea sustancia para dormir, porque ¿qué es lo que busca? Que de una u otra forma se configure de una forma más fácil, digamos, este tipo de violencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siguiente. Ahora, ¿cuándo se hablará? Y acá nos hablamos del artículo 172 de incapacidad de resistencia. ¿Cuándo estaremos hablando de una incapacidad de resistencia? Hay una diferencia similar. El ordenamiento jurídico señale en este tipo penal lo siguiente. Igual que hace mención, el que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que sufre una anomalía psíquica. Una anomalía psíquica o grave de la conducta. En un principio, por ejemplo, los legisladores señalaron que esta gravedad de enfermedad psíquica por parte de la persona vulnerable era cuando sufría, por ejemplo, un tipo penal o esta enfermedad psicológica del síndrome de Down, ¿no? Donde definitivamente aprovechaba de la situación en la cual se encontraba para enamorarla, para seducirla, sobre todo porque buscaba tener un objetivo. Pero luego ya el legislador analiza y mencionaba qué pasa con los depresivos. Los depresivos también, como sujetos pasivos, ¿deberían estar dentro de ese tipo penal o no? Porque lo que lo señala ahí, o el legislador menciona, es anomalía psíquica grave alterada de la conciencia, retardo mental. ¿Y la depresión será un retardo mental? ¿Será un retardo mental? No, pues esto es un retardo mental. ¿Alteración psíquica? ¿Seguros? El depresivo. Eso puede ser cuestionado, porque al inicio cuando el tipo penal menciona es que señala fundamentalmente a la persona que sufre algún tipo de alteración mental que se encuentra en incapacidad de resistir. Una persona melancólica puede decir no. Sí. Una persona que sufre de depresión puede decir también no. Estos sujetos pueden decir no. Definitivamente pueden hacer. Pero entonces, ¿cuándo esta conducta se relaciona o sí se podría señalar? O sea, ¿cuándo el estado de conciencia psicológico que tiene la persona puede hacerlo poner en una situación en la cual realmente imposibilidad de resistir a un acceso carnal, oral o bucal? ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando? El legislador ha señalado ahí, uno, a los que sufrían síndrome de Down. Grave anomalía física o psicológica. A las personas, por ejemplo, que estaban lisiadas, a las personas que estaban en silla de ruedas, a las personas incluso que tenían algún tipo de yeso, ¿no? No necesariamente de naturaleza definitiva, sino incluso de naturaleza temporal. O sea, todas esas circunstancias
que hacen ver que el sujeto activo se vea en un estado de necesidad la cual sea imposible por sus condiciones psicológicas de poder resistir. Y ahí el Tribunal Constitucional manifestó e hizo el siguiente análisis en este tipo en particular. Se trataba lo que mencionaba al inicio, de una persona depresiva. Una persona depresiva no había, es más, no era depresiva, era una persona que tenía una anomalía psíquica de ser un melancólico. A diferencia de un depresivo, ¿no? De un depresivo. El melancólico y el depresivo. ¿Cuál tiene la conciencia, digamos, más difícil de superar? ¿Un deprimido o un melancólico? El deprimido. No. El deprimido. El melancólico no. El deprimido es una persona que puede encontrarse en una situación, y eso es lo que emiten luego los legisladores. El deprimido, por ejemplo, se puede encontrar en una situación en la cual ha sufrido la muerte de algún familiar querido, de un familiar, ¿no? O de un amigo cercano, que por el tema mismo de esa circunstancia lo va a poner en un estado de profunda tristeza, de profunda depresión, pero que tiene y es consciente de que esta situación suele pasar y tiene también la intención de poder salir de esta problemática. A diferencia del melancólico, el melancólico es aquel que se encierra dentro de esa profunda crisis emocional. O sea, el melancólico sí no quiere salir, pasa muchas veces tiempo e igual pierde el sentido de la existencia. Entonces, en ese caso se citó pues de este señor que era un familiar que había, ¿no? Tenía una sobrina. Esta sobrina había sufrido la muerte de su padre. Al inicio se encontraba en un estado de depresión, pero ya había pasado el tiempo. Ahora, la circunstancia en sí, porque el análisis de investigación lo hicieron a través de las circunstancias existentes, se dieron cuenta de que esta persona, por ejemplo, su papá era el único soporte emocional que ella tenía. No tenía mamá, su papá era el único soporte emocional, sino una persona porque definitivamente dependía emocionalmente de su padre. Emocionalmente de su padre. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasa es que el tío, al ver esta situación, utiliza ahí este contexto para tener mayor cercanía con su sobrino. La mayor cercanía, de una u otra forma, en la confianza que ella tenía, él termina pues aprovechándose paulatinamente de esta situación. Este hecho no es denunciado por ella, sino es denunciado por los vecinos que notaban conductas no adecuadas por parte de este señor. Entonces, se llega a la investigación de que efectivamente el tío, si bien es cierto, no se configuraba en las relaciones sexuales, pero sí hacía tocamientos indebidos a su sobrina. Entonces, en primera instancia, el juzgador empieza a analizar, ya estamos hablando de hace 3 años atrás, de este tipo penal que estamos mencionando ahora, o sea, el artículo 172, cuando sufra anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia, retardo mental o consecuencia incapacidad de solución. En el verbo rector de alteración de la conciencia. La alteración de la conciencia, dice el legislador, que no solamente está relacionado al hecho de poder consumir o tomar algo, sino que las circunstancias mismas de pérdida, por ejemplo, de algún familiar, pueden conllevar a de que se sufran alteraciones de conciencia. ¿Por qué? Porque esta persona ya no estaba solamente en un estado de depresión, sino en un estado de melancolía, y esta situación pues fue aprovechada por el tío. En primera instancia lo condenan precisamente por ello, haciendo uso de este tipo penal, y ahí se centraba la controversia. La melancolía o el estado de depresión debería ser también catalogada como alteración de la conciencia o no. ¿Qué creen ustedes?
¿Debería? ¿No tendría? ¿O son solamente aquellos en los cuales existe un certificado médico y diga, no, la persona sufre de esquizofrenia, sufre la persona de un trastorno maníaco depresivo, en las cuales recién con ello podíamos hablar del estado de la conciencia? Porque si bien es cierto, se encontraba en una situación en la cual pasaba por un mal momento con la muerte de su padre, pudo haber dicho que no. Eso fue en la teoría del abogado de la defensa. Fiscalía consideró de que en aspectos circunstanciales como la pérdida de un familiar, ¿no?, hacen poner, y sobre todo porque de acuerdo al examen psicológico que se llevó a cabo, esta persona no solamente estaba en el aspecto de depresión, sino que había llegado al aspecto también de lo que viene a ser, porque el abogado de la defensa señalaba la teoría del fruto envenenado del árbol prohibido. ¿Han escuchado ustedes la teoría, obviamente, del árbol envenenado, del fruto prohibido existente, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, si alguien está grabando un presunto delito de cohecho, ¿ya?, lo presenta como prueba para denunciar, ¿esta será una prueba válida? ¿Es una prueba prohibida? Porque ahí nace también el análisis, y en el caso particular sobre esos tocamientos indebidos que finalmente por prueba prohibida, en segunda instancia absuelven, ¿ya? En primera instancia condenan al señor por el delito de tocamientos indebidos, por lo que se indica en las declaraciones, porque en las declaraciones la señorita no acusa a su tío, y su tío niega, pero el video era determinante. El video era determinante porque ahí se encontraban, ¿no?, los roces ahí existentes, pero en segunda instancia se hizo un análisis a través de la prueba prohibida si esta debería haber sido no incluida. Y ahí señalaban de que, por ejemplo, para que exista grabación, ¿tiene que haber un mandato judicial o no tiene que haber un mandato judicial? Para que te graben, para que sea judicialmente, sí. Pero ¿qué pasa si la persona, ejemplo, sujeto pasivo, está grabando los chantajes sexuales por vía telefónica o verbal de la otra persona? ¿Puede ser catalogado como prueba prohibida? No. Porque está participa de ese hecho delictivo. En este caso es la víctima, el agraviado. En el caso particular no fue así, sino que los vecinos, una vecina habían grabado, solo que denunciar. Fiscalía, pues, con el Código de Procedimientos Penales se siguió esto, y definitivamente no se podían plantear ahí, por ejemplo, las tutelas de derecho, ¿de acuerdo? Que correspondía quizás una tutela de derecho en investigación preparatoria para analizar básicamente si era introducido, ¿no?, como medio de prueba dentro de la investigación, pero finalmente, en segunda instancia, por la teoría del árbol envenenado, es la que precisamente absuelve a esta persona. Entonces, ahí incluso nace la controversia, y ahí nacen legisladores como Caron Coria, por ejemplo, que señalan que muchas veces las víctimas que son por este tipo de actitudes, ¿no?, que alteran contra la libertad sexual, no denuncian estos hechos. ¿Y por qué no se denuncian estos hechos? Por vergüenza. Por la afectación emocional que tiene. Por la afectación emocional. Antiguamente porque no me van a creer. Miedo a revictimización. Si es una persona que ocupa un cargo laboral, por miedo al despido, ¿no es cierto? Si es un profesor, digamos, por miedo a que me jale. Entonces, estas situaciones han hecho ver de que haya otras personas que puedan denunciar estos hechos, ¿de acuerdo? Y puedan, como en el caso en particular, estas grabaciones sí ser valoradas a nivel de juicio. Eso es controversial. Lo que sí es cierto es que el tipo penal te señala de que necesariamente, si va a haber tipo de grabaciones como estas, en las cuales insinuaciones, el que hace estas grabaciones tiene que ser la víctima, no un tercero. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante.
La alteración es aquí el legislador, y aquí sigue existiendo la controversia porque, como yo les mencionaba, la alteración de conciencia, retardo mental, en el caso de retardo mental, para que se configure necesariamente ello, tiene que estar la acreditación. Y en la acreditación, el médico legal es el que va a hacer la acreditación. Pero cuando se habla, por ejemplo, de estado de conciencia, alteración de la conciencia, menciona el legislador de que estas son variantes. De que uno, por ejemplo, podría aprovechar el estado de vulnerabilidad, el estado de conciencia, el sujeto pasivo, para poder hacer uso de ello y poder atentar contra su libertad sexual. Por ejemplo, cuando alguien se desaprueba el curso, cuando alguien es despedido, se queda sin trabajo, la afectación de la conciencia es igual, difiere, es distinta, ¿verdad? Emocionalmente, si es una baja nota, si te jalaron, la conciencia emocional es distinta, difiere, no es la misma. Entonces, ¿qué señalaron ahí los doctrinarios respecto a este tema? De que ese tipo de situaciones son y deben ser catalogados como estado de conciencias vulnerables. Porque si hay una persona que te despide y alguien se aprovecha del despido que te has sufrido y te ofrece un trabajo laboral a cambio de mantener relaciones, debería también incluso, estaría en el debate incluso de configurarlo dentro de este tipo penal del artículo 122. Esto igual sigue siendo debatible. ¿Ya? Vamos a ir al siguiente. Acá sí la situación ya es más clara. Acá la situación es también de análisis, porque lo que digan los menores de edad, dependiendo a veces de la juez o el juez o los fiscales, es muchas veces, si bien es cierto, uno tiene que corroborarlo durante la investigación, pero la Constitución o el Código del Niño y Adolescente siempre van a dar la protección a los menores de edad. A los menores de edad. Ahora, dentro de esta protección de los menores de edad, también se va a analizar el contexto mismo. ¿Quiénes están dentro de los menores de edad? ¿Quiénes se encuentran? Papá, mamá, como le decía al inicio, en un caso que yo les contaba. Hubo un caso donde una menor de edad se indicaba violación ¿a quién? A un tío suyo. Pero luego se comprobó durante la investigación que esta indicación que él se le daba era por órdenes de la mamá. Era por órdenes de la mamá y la violación sí se había configurado, pero incluso era el mismo padre el que había cometido este hecho delictivo. Entonces, ahí la situación cambia. Pero vamos a ver qué nos dice el legislador en el desarrollo mismo del tipo base de violación sexual de menor de edad. Igual, siempre el legislador ha analizado los tipos penales de el que tiene acceso carnal, luego nos habla vaginal, anal, bucal, o realizan otros actos análogos, introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con una menor de edad. Ahí sí, en los temas de agravantes de pena, la situación ha variado. Pero los menores de edad, definitivamente, se ha analizado a nivel de investigación de que, por ejemplo, lo que declaran en cámara Gesell, antiguamente la declaración del menor de edad era prácticamente ya un rango de prueba existente de que ese tipo penal se había cometido. O sea, si llevaba a cámara Gesell a la menor de edad, se hacían las interrogantes respectivas, señalaba y se indicaba, era prácticamente creíble lo que mencionaba. Ahora, siguiente interrogante. En cámara Gesell tenemos a la persona que está siendo investigada, a la cámara. ¿Ingresa o no ingresa el abogado del acusado? No. ¿Por qué? A la cámara del acusado, claro, que ingresa. Claro. Sí ingresa. Eso dice el protocolo. El protocolo dice. Obligatorio, ¿no? Obligatorio, correcto. Eso lo dice el protocolo, pero yo les cuento algunos casos en los cuales se ha señalado.
El protocolo señala por el derecho de defensa, ¿no es cierto?, de que tiene que estar necesariamente también la abogada de la defensa. Pero al inicio, sobre todo, y en algunos casos que se dieron, o sobre todo, digamos, en Lima, ¿ya?, había la prohibición, con el código antiguo, de que ingresen los abogados de la defensa al interrogatorio de cámara de juicio. ¿Bajo qué normas o bajo qué premisas? La premisa que señalaban, por ejemplo, ahí a nivel de fiscalía, era de que se trata de un menor de edad. Que a veces lo que se busca es de que el menor de edad, cuando se ve envuelto en situaciones en donde existan personas como el agraviado, verlo directamente, o como se puede encontrar su abogado, puede de uno a otro alterar, digamos, las respuestas que se va a dar. Eso señalaba la Convención. Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, al inicio se vio pues bastantes vulneraciones al derecho de defensa, porque precisamente el protocolo te señala que sí, cuando hay cámara Gesell, ingresa el abogado de la defensa, incluso de que tenga que hacer preguntas también el abogado. Sin embargo, en muchos de esos casos que yo les señalaba, era la prohibición. Definitivamente, para el aspecto del litigio, esto pues era un recorte al derecho de defensa existente. Al derecho de defensa, en este caso, de vulnerable. Ahora, incluso a nivel de juicio, y ahí ingresamos lo siguiente. Tenemos un principio de publicidad. Y mediante el principio de publicidad, uno puede tener acceso, ¿no es cierto?, a los juicios que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque es importante que la ciudadanía sepa el papel que desempeña Ministerio Público, abogado de la defensa, también el juez, cómo se conduce esto y se lleva. ¿Pero esto será en todos los casos? No. ¿En qué casos, por ejemplo, de una u otra forma o delitos, se restringe pues este derecho del principio de la publicidad, ¿no?, al principio de publicidad procesal, para que precisamente se resguarde derecho fundamental de integridad de un menor de edad? Violación sexual. En violación sexual. En tipos de acoso, también. O sea, si bien es cierto, esto va a ser decisión, y la normativa que habla de un principio de publicidad, será decisión del juez que está llevando la investigación para que precisamente vea si no llevamos a cabo esto, se hace contra las personas que están viniendo y contra el público que viene, o no se hace. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a 5 minutos, ¿le parece? Ahorita, luego continuamos hasta la 1, ¿sí? Damos 5 minutitos de receso, luego vamos a continuar con eso y vamos a hablar sobre los estándares de prueba en los tipos penales de violencia. ¿Ya? Muy bien.
Vamos a... A ver, vamos a continuar. Entonces, lo que estamos mencionando ya terminó. Vamos a buscar la forma de pasarle las diapositivas y algunos materiales. Vamos a continuar ahorita abordando un acuerdo plenario, que es el acuerdo plenario 1/2011/CJ-2016, que nos habla básicamente de las problemáticas de los delitos sexuales. Cuando menciona las problemáticas de los delitos sexuales, ahí se va a hablar sobre todo con el carácter probatorio que tiene esto. Es decir, el carácter probatorio en los delitos contra la libertad sexual está relacionado muchas veces a cuánto el Ministerio Público en la etapa de investigación preparatoria, sobre todo en las diligencias preliminares, utilizará los mecanismos para poder, por ejemplo, recabar elementos de cargo y elementos de descargo. Dentro de los elementos de cargo, definitivamente en estos tipos penales, lo que primero se va a tener en cuenta es la declaración de la persona que es agraviada. Pero si se trata, por ejemplo, de un menor de edad, no solamente la declaración de la agraviada, de la menor de edad, será preponderante, sino que también va a ser muy importante la declaración que van a tener, digamos, los padres de la menor, la persona que está cerca de ellos, que puede ser un tío o los hermanos, porque muchos de los delitos cuando se cometen contra menores de edad, el victimario, ¿no?, viene a ser un familiar cercano a él, en un primer contexto. Ahora, los elementos de cargo van a ser ellos siguientes, como les mencionaba en los casos particulares, donde también este tipo de situaciones de tipos penales, como delito contra la libertad sexual, sobre todo de poner en estado de inconsciencia al sujeto activo, se daba, al sujeto pasivo, perdón, se daba cuando ésta, por ejemplo, iba a un lugar nocturno, donde ya en investigación señalaba de que no quería ir, pero a través de los videos de vigilancia se podía dar cuenta que sí iba. O siguiente, cuando la persona que estaba siendo sindicada de un delito contra la libertad sexual señalaba, por ejemplo, de que nunca estuvo en ese lugar. Es decir, me están sindicando de que yo llevé a una menor de edad para que le haga tomamientos indebidos, pero yo en día tal fecha no estuve en ese lugar. Entonces, esto a nivel de probanza debería tenerse en cuenta de que lo que va a determinar no son solo las declaraciones, sino también los vídeos de vigilancia que se podrían sacar. Ahora, esto viene a ser un problema que ya a nivel de investigación a veces se suele dar. Al inicio mencionábamos de que existen plazos dentro de la investigación y en un proceso común teníamos 60, podíamos emplear por 60 más, o solo declarar lo complejo. Y dentro de la declaración del complejo se hablaba, por ejemplo, 1, por pluralidad de agentes; 2, cuando se tenga que hacer, digamos, de diligencias internas o se tenga que hacer diligencias externas también. Ahí también se hablaba de pluralidad de agentes. Siguiente, cuando más mencionábamos también, cuando se tenían que realizar pericias. Cuando se tienen que realizar pericias o cuando se tiene que desarrollar, por ejemplo, tomar algún tipo de levantamiento de las comunicaciones. Y el levantamiento de las comunicaciones a nivel de alto de investigación eran importantes porque precisamente cuando se trata de un delito de trata de personas, donde también se van a ver situaciones en las cuales se dan explotaciones sexuales, tenemos que ver la captación. Y muchas de las captaciones que se dan a estas personas son a través de llamadas. Entonces, también un caso en diligencia preliminar declarado compleja
cuando se tiene que realizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ahora, pluralidad de agentes. Solo ahí vamos a tener 8 meses de investigación para poder recabar elemento de cargo, elemento de descargo de cada una de las personas. ¿Qué es lo que señala este acuerdo plenario 1/2011/CJ-2016? Que las problemáticas en los delitos sexuales de violación, ¿no? Digamos, estaba relacionado a que muchas de las sentencias resultaban siendo absolutorias. Que muchas de las sentencias en este tipo penales se absolvían realmente a las personas que estaban siendo acusadas. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente ya a nivel de juzgado, a nivel de judicial, con el juez que va a dictaminar la sentencia, se tiene que hacer una valoración a través de medios de prueba. O sea, esa sentencia que se va a tener a bien dictar tiene que ser debidamente fundamentada, debidamente motivada. Entonces, ¿qué pasa? De que en los delitos contra la libertad sexual a veces no se llega a nivel de juicio con medios probatorios que sean realmente convincentes o idóneos. Como se mencionaba al inicio, por ejemplo, con la participación de uno de los doctores, cuando mencionaba de cómo probamos el estado de inconsciencia. Cuando en el estado de inconsciencia, por ejemplo, esta se va a dar en 2 situaciones. Muchas veces, cuando la intención que tiene el sujeto activo, el agresor, es emborrachar, digamos, a su víctima, pero esta se tiene que dar a través de un examen en la cual se arroja cuánto de alcohol tiene en la sangre. Y si realmente a través de ese examen que se va a realizar, se puede ver si efectivamente la persona víctima estaba o no estaba en un estado de inconsciencia. Pero mencionábamos que muchos de estos tipos de situaciones o de denuncias que se dan pues pasando el tiempo, pasando los meses. ¿Alcohol habrá? Ya no. Pero si se da consecuencia de sustancias prohibidas, como pueden ser drogas, ahí sí podría mantener también por un tiempo establecido este tipo de sustancias, y ahí podríamos ver si se da la sindicación con otros medios de convicción existentes, si realmente en determinado fecha y lugar, hora, la víctima se encontraba o no se encontraba en un estado de inconsciencia. Entonces, se ha visto también en el análisis, y señalan esto, por ejemplo, de que incluso en diligencias preliminares, ¿cuál será, digamos, a nivel de fiscalía, los 2 medios de prueba, o todavía no prueba propiamente dicha, pero sino ya los elementos de convicción fuertes para poder acusar a una persona por el delito de violación sexual, por ejemplo? Pruebas del médico legista. El examen, Reconocimiento médico y pericia psicológica. son 2, por supuesto. O sea, digamos, como aquellos vienen a ser los elementos de convicción más fuertes, ¿no es cierto? El médico legista, si es una persona que está denunciando delito de, bueno, como estamos hablando de delito con el cuerpo de la salud, violación, y señala de que es imen complaciente. En un imen complaciente, la defloración, no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? El examen psicológico. El examen psicológico. Aparte, doctor, disculpe, aparte de ello, también habría que valorar las lesiones producidas en ese contexto, ¿no? Había un caso particular donde al inicio le mencionaba que se hizo la valoración de las huellas o de las equimoses que encontraba en el brazo, en las piernas, en la espalda, pero en el examen psicológico que hicieron a la víctima, ella era una persona que disfrutaba del sadomasoquismo, las agresiones y los golpes. Obviamente ella en su declaración negaba esto. El agresor dijo, sí, pero ella me pidió que la amarrase y que le diera golpes. No, pero eso es una mentira. Entonces ahí por ejemplo ya tendríamos prácticamente casi un archivo, ¿no? Casi un archivo, porque si reconocimiento médico legal y me complaciente, tengo en el examen psicológico de que es una persona que le gusta la agresión, tengo versiones, va a depender obviamente porque el fiscal tiene la decisión de poder en ese estadio
digamos, formalizar investigación preparatoria o archivar. Y si formaliza investigación preparatoria, va a tener también, digamos, el igual tiempo de diligencia preliminares, es decir, podría tener igual de tiempo de 8 meses para recabar quizás otros elementos de convicción. ¿Por qué? Porque así como en este tipo de delitos, el agresor no denuncia muchas veces esto, también los testigos cercanos no suelen dar información a veces en esta primera instancia. Y solo después de un tiempo suelen a veces contar y dar su versión de cómo se han dado los hechos. Al ser tipos penales tan delicados y situaciones tan delicadas, a veces existe ese temor, más que temor, vergüenza. Más que temor, existe un tema de vergüenza. Entonces, los medios probatorios, a través de este acuerdo plenario, señalan de que está siendo pues un problema, porque a veces cuando se llega simplemente a nivel de juicio, digamos, con estos dos elementos, ya que se convierten en prueba por parte de la Fiscalía, y no hay declaraciones, como que la teoría a veces no es tan fuerte. Y eso es una crítica que señalan ahí algunos legisladores en base a esto. Ahora, cuando se archiva la investigación, a veces vamos a archivar porque faltan más declaraciones, tenemos la pericia, ¿no? Tenemos el reconocimiento médico-legal, pero el archivar un caso no significa de que esta sea una cosa juzgada, sino que el archivo tiene una condición de cosa decidida. Y las cosas decididas, uno puede cambiar de opinión. Yo le cuento un caso en particular de identificación que se dio en un primer inicio a los agresores. Obviamente era de que los agentes que cometieron este delito, al momento de captar a su víctima, con fines obviamente de ultrajarla, de violarla, para cuidarse de las cámaras de videovigilancia, ingresaron pues con las capuchas, con las gorras. Definitivamente cuando ingresaron con ello, se pidió el videovigilancia para ver el lugar, porque la denunciante señalaba que en tal lugar efectivamente habían sido tales personas conocidas, no los pudo ver porque al momento rato tenían las pasamontañas, pero ya dentro del carro se sacaron y si les muestran quién es, sí podían reconocer. Y ahí viene el reconocimiento en rueda de personas. Y eso fue lo que se hizo durante la investigación. Pero al inicio se solicitó los videovigilancia para ver por quiénes habían sido estos agresores. Dieron las videovigilancias, era un auto negro, se identificó la placa, el lugar y sí, efectivamente había sido captado. Entonces, existe una pericia. ¿Cuál será la pericia para dictaminar, digamos, así no se puede ver el rostro, pero dictaminar la fisonomía de la persona? ¿Cuál será esa pericia? Por ejemplo, si se trata de falsificación de firma, ¿qué pericia es? Pericia grafotécnica, ¿verdad? ¿Sí? Si es una persona que dice no es mi voz, es otra voz de otra persona, una pericia fonética, por ejemplo, ¿no? En los delitos de corrupción de funcionarios, cuando yo falco al Estado y quiero saber cuánto es el daño patrimonial, haré una pericia contable, por ejemplo. Y cuando yo quiero saber cuáles son las cualidades, o no las cualidades, sino cuáles las características, no sé el rostro, pero puedo identificarlo por su forma de caminar. ¿Tipológica o morfológica? Antropológica. Entonces, en este caso se solicitó la pericia antropológica, pero para solicitar pericia antropológica, ¿qué necesitas? Necesitas identificación de investigado. ¿Y tienes identificados los investigados? No, están encapuchados. Pero siempre hay en la investigación sospechas, indicios que se puedan haberse dado. La señorita decía que no los había visto cuando lo raptaron, pero dentro del auto sí, y señaló a unas personas de determinadas contexturas, ¿no? Es más, a veces depende de la investigación,
uno de ellos señalaron de que eran personas que laboraban en una constructora. Entonces obviamente se tenía que solicitar el nombre completo de toda la persona que trabajaba dentro de esa constructora, ver su ficha RENIEC e irse por lo menos a cómo eran los rasgos fisiológicos o característicos que tenía. La persona la persona que había sido víctima de agresión señalaba de que eran de contextura gruesa, uno de ellos no tenía cabello, el otro era un flaquito y el otro era de color trigueño. Entonces, Fiscalía, como sabe que es un tema bastante delicado y ya se había enterado de quiénes eran las posibles personas, de acuerdo, testigos, se va pues a este centro de esta constructora para hacer la constatación visual de las personas que ahí trabajaban. Y efectivamente, algunas de las personas que ahí laboraban tenían rasgo similar o parecido a los que había descifrado la víctima. Es decir, eran de contextura de 1,80 m, tenían una trigueña, e incluso había unos flaquitos, o sea, eran parecidos. Pero, ¿eso es suficiente para sindicarlos? No. Continuemos con las investigaciones. No es suficiente para sindicar a una persona, sino que se tiene que tener la certeza. ¿Hay indicios? Sí. ¿Es razonable? Posiblemente, por lo que ha señalado en este caso la víctima. Pero ahí, ¿qué hacemos? La pericia antropológica para definir si realmente ellos eran o no eran. Entonces, dentro de la pericia se convocó y definitivamente se tomó como muestra los rasgos que tenían, ¿no? Incluso la forma de caminar era uno de esos. Un trabajo para tener certeza. El siguiente, el reconocimiento en rueda de personas. Ahora, ahí ingresa y yo les voy a preguntar, ¿el reconocimiento en rueda de personas es física o solo se puede hacer con su ficha RENIEC? Los dos. Física. ¿O con la ficha RENIEC? ¿O con los dos? Los dos. Los dos. Los dos. Obviamente se hizo en este caso ambas. ¿Por qué? Porque cuando se hace el reconocimiento, lo que uno tiene que hacer, primero que nada, es buscar fichas RENIEC parecidas o rasgos parecidos. Te toma tu tiempo, sí, pero ya lo tienes que hacer. Pero cuando se hizo la rueda, la señorita no estaba tan segura porque, por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes han actualizado su ficha, su foto de su RENIEC o todavía? Algunos todavía, ¿no es cierto? Algunos todavía lo siguen teniendo, no actualizan, otros lo siguen teniendo ahí, ve, ya pasó como 70 años y ahí está una foto de uno de 20. Entonces, ¿no? Y obviamente no podía distinguir la agresora. No estoy tan seguro, decía, creo, entonces no podía, pero el otro sí me parece, entonces necesitamos certeza. Y como se necesitaba certeza, lo que se tenía que hacer en ese caso en particular, rueda de personas, igual buscar personas con sus características similares, ingresaron, se les pone una fila, rueda de personas y cada uno con su número. Y ahí todos pueden cooperar. No sé si alguna vez ustedes, por ejemplo, han participado en este reconocimiento de rueda de personas. Es bueno, ¿qué es lo peor que podía pasar? ¿Qué creen ustedes? Doctor, en ese caso en concreto que usted cuenta, ¿sabes qué lo haría yo? En principio, dependiendo de la etapa que nos encontramos. Si Diligencias preliminares. Ya, en diligencias preliminares también se podría hacer la reconstrucción de los hechos y otro, un reconocimiento en voz. Rapidito, y al toque, la gravedad al toque lo va a reconocer. A ver, agarro 4, digamos el hecho ha sucedido acá, lo hago pasar, a ver qué cosas han hablado, porque antes de, primero la amenaza y la violencia. Primero es la amenaza, le hago entrar, a ver qué ha hablado, qué ha dicho. Entra, habla y le reconoce. Fácil. El reconocimiento en voz también definitivamente se puede dar, pero lo que en este caso, por ejemplo, hizo el fiscal es el reconocimiento de persona, ¿no? Quería tener esa certeza de saber si ellos habían sido o no habían sido, porque ya le había dado rasgos físicos.
O sea, obviamente también le había dicho lo que habían hablado, lo que habían hecho, y también podría haber resultado definitivamente, pero hizo reconocimiento de personas. Entonces, volviendo al tema que decíamos, ¿qué es lo peor que podía pasar de alguien, no? Que te sindique. Que te sindiquen. Entonces, sería posible que también ingreses a la investigación, posiblemente, porque la persona te está sindicando. No obstante, pues el fiscal tendría que decirle, pero vea bien. Yo he visto casos en los cuales han dado esto, ¿no? Entonces el abogado de la persona investigada decía, pero objeción, ya lo estás induciendo, ya respondió. Sí, pero lo estoy aclarando, a ver, vea bien, es un no es, ¿no? Entonces ahí sí, la persona dice, ah, sí, es la otra persona. Entonces, el reconocimiento para saber definitivamente quién es. ¿Por qué? ¿Y por qué se hizo básicamente esto? Porque ya en las declaraciones que se le tomaron, ellos negaron que habían sido. O sea, ellos dijeron, yo no he sido, estuve en otro lugar, incluso señalaron de que vamos a presentar elementos de descargo, mediante el cual vamos a señalar que tal fecha y tal lugar estábamos en otro sitio. O sea, no éramos nosotros. Es más, tenemos fotografías que nos hemos tomado en otro lugar nosotros, o sea, sí somos de acá, pero no somos. Entonces, ahí obviamente era importante pues ver sí o cero. Ahora, ¿qué dijeron? Y es que el tipo penal en los delitos contra la libertad, por ejemplo sexual, es lo que se ve a través ya también del acceso que han tenido, los tocamientos y el tema del médico legista, el examen médico legal es preponderante ahí. Cuando se trata, por ejemplo, de tipos penales como extorsión, cuando se trata de tipos penales como cohecho, ¿no es cierto?, donde hay una solicitud de dinero y esta se ha dado, digamos, a través de una llamada telefónica, entonces ahí habría que ver también, por ejemplo, ahí sí, por ejemplo, yo he visto, se suele hacer más temas de tipos de pericias de reconocimiento de voz, ¿no? Porque el que está pidiendo y el verbo rector es el que solicita, no suma de dinero. Entonces, le pide el dinero mediante celular y tenemos que ver, pues, si efectivamente esa voz le pertenece o no le pertenece, ¿verdad? Hace la pericia arroja de que sí, efectivamente es su voz, entonces ahí sí, en el tipo penal, en el verbo rector, el que solicita, ahí lo configuraríamos. Ahora, en el caso particular hizo eso, lo reconocieron, médico legista pasó, y en el médico legista había habido, pues sí, defloración. El tema es el siguiente, de que si bien es cierto y hay investigación preparatoria, fiscal acusa, pasamos a etapa intermedia, casi en etapa intermedia, que es la etapa de saneamiento procesal a cargo del juez de investigación preparatoria, lo que ya se va a valorar es mucho lo que se inicia ya a nivel de juicio. Y a nivel de juicio, lo que les señalaba, a través de este acuerdo plenario, del 1/2011, hablaba sobre las problemáticas existentes en la valoración de medio de prueba. ¿Por qué? Y ahí se analizaba que en ocasiones el juez, por ejemplo, tenía que analizar algo más. O sea, si el fiscal llegaba solamente en el reconocimiento médico legal con agresión, ¿ya?, y solamente con sindicación a quién ha sido, pero no tenía testimoniales o no hay algo más, absolvían a esta persona. Y esto obviamente nos puede parecer lamentable, ¿no es cierto? Porque sí, hubo una violación. O sea, el hecho configurado como tipo penal de violación, o sea, como persona víctima que ha sufrido la defloración bucal o anal o a cualquier otro medio análogo, no estaba en discusión. Lo que estaba en discusión era quién lo había cometido. Ya había persona investigada, persona sindicada. ¿Por quién? Por la persona que había sido agraviada. Pero el Tribunal Constitucional, o sobre la problemática que aquí lanzaba, señalaba de que esto no era suficiente. Entonces ahí nos poníamos a pensar, ¿qué más uno podía, con qué otros elementos de prueba más debería llegar a la etapa de juicio? ¿Qué otros elementos más uno debería llegar para poder decir de que el juicio, pues, definitivamente podía ser, ¿no? Y hay un pequeño cuadro estadístico. En los tipos penales de violación sexual, pues son tipos penales que afectan más a la mujer.
Entonces, por ejemplo, las estadísticas señalan del año 2016 que el 94.5% de personas que denuncian son mujeres. Son mujeres. Y el otro porcentaje, obviamente, son varones. Y señalaba que se daban alrededor, por ejemplo, de estas 6.383 violaciones, 4.932 los agraviados eran niñas o adolescentes. Niñas o adolescentes. Entonces estamos llegando de que, por ejemplo, la mayoría de este tipo de agresiones que se dan son a menores de edad. De ahí es donde el año pasado, pues al inicio que señalábamos, hay un cuadro que lo vamos a pasar luego a ustedes, que se hicieron ya las modificaciones en los tipos penales, sobre todo en las agravantes. En las agravantes existentes en este tipo de penales y se han agregado más pues agravantes respecto a ello. Eso lo vamos a señalar más adelante. Pero entonces, por ejemplo, mencionaba, por ejemplo, el doctor Ahí San Martín de que esto venía siendo una preocupación. ¿Y por qué venía a ser la preocupación? Porque a veces, a nivel ya judicial, no se estaba valorando la declaración de la persona agraviada. Y ahora, esto, ¿qué tan legalmente, qué tan permitido o no permitido será? Por ejemplo, una persona presenta una denuncia, cualquiera sea, en los delitos contra la libertad sexual, se convierte en agraviado. Pero si uno denuncia, por ejemplo, un tipo penal de supuestas cobros indebidos, supuestos tipos penales de colusiones, ¿ya? ¿Quién es el agraviado? El Estado. ¿Y el agraviado en qué se convierte? En testigo denunciante. En testigo denunciante. Porque el que asume o el que viene a ser el agraviado, en ese caso en particular, viene a ser el Estado. En este caso en particular no. En este caso en particular el agraviado es el mismo denunciante. Pero ahí viene la pregunta. ¿Solo denuncia estos tipos penales la persona que ha sido víctima? ¿O también puede denunciar un familiar cercano? Por supuesto. Entonces ahí San Martín decía, ¿por qué estaba existiendo las absolvían? Porque a veces ya en la etapa de juicio, al valor probatorio, después los alegatos de apertura, después que uno tiene que presentar las pruebas documentales, luego los testimoniales, no se le estaba dando demasiada importancia al testimonio muchas veces del denunciante. Y esto venía siendo un problema. ¿Por qué? Porque el que denunciaba y no era víctima, la persona que denunciaba y no era víctima, a veces se iba con todo al momento de acusar. Y a veces el agraviado era un poco más cauto, no decía, pero ¿por qué no decía a veces o no hacía una sindicación tan profunda como lo hacía un tercero? Es porque la persona que había sido agraviada en esta situación de tipos penales aún sigue teniendo secuelas o los problemas propios de este tipo de agresiones. De este tipo de agresiones existentes. Entonces, ¿qué decía? De que si bien es cierto se han dado este tipo de soluciones, es uno de los problemas existentes. Y que tenía que valorarse de que la persona que a nivel de juicio a veces declaraba, volver a ver después de un tiempo a su agresor, generaba problemas emocionales. Y esto debería valorarse. Muy diferente cuando se trata de otro tipo de tipos penales, como contra agresiones, asesinatos, o cuando se trata de una persona que ha sido víctima de un cobro indebido, de extorsiones. Muy diferente. Entonces señalaba de que el juez, ante este tipo de situaciones, debe hacer una valoración diferente. Una valoración distinta. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso de las personas bajo vigilancia, las personas que están bajo custodia,
Se han dado casos, por ejemplo, cuando uno va a los albergues. En el caso de los albergues, hay tutores que son precisamente los que van a tener que cuidar o resguardar a los integrantes del mismo. O sea, si uno se va, por ejemplo, a los albergos o a los lugares en los cuales hay tutores que van a velar por el cuidado, se ha visto casos, no voy a decir ninguno en particular porque en ese caso de sentencia no lo hemos visto, pero sí se ha señalado de que las personas que efectivamente tienen esa potestad de tener que vigilar, tener que cuidar a las personas que se encuentran, digamos, dentro de ese albergue y cometen ese hecho punible, la penalidad ahí va a ser más agravada. ¿Por qué básicamente? Porque, como al inicio mencionábamos, siempre va a estar el tema de la libertad, o bien jurídico tutelado de la libertad sexual por un lado, pero también siempre se va a hablar de la confianza que deposita la víctima ante este tipo de situaciones. Porque es muy diferente que uno se encuentre en una situación con un extraño que se encuentra en una situación donde, por ejemplo, es tu tutor. ¿Hay más confianza o no hay más confianza en ser su tutor? Definitivamente. Entonces, esa situación, el legislador considera de que esta tiene que ser una agravante. Sin lugar a dudas. Porque pone en un estado de confianza a la víctima. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar algunas características existentes en este tipo penal. Por ejemplo, ahí vamos a hablar que el delito de violación sexual tiene las siguientes características. Por un lado nos habla la violencia, empleo de la fuerza que se dirige sobre el cuerpo o la voluntad del sujeto pasivo obligando a mantener relaciones sexuales. La violencia o fuerza. Si va a existir violencia o fuerza, así como cuando uno habla del hurto o cuando uno habla de robo, ¿cuál es lo que difiere a uno del otro? En ambos va a haber una sustracción de un bien, definitivamente. Tanto en el hurto hay una sustracción, tanto en lo que viene a ser el robo también. Pero ¿qué es lo que distingue? La fuerza o la violencia empleada. La fuerza o la violencia empleada. Cuando alguien te asalta, te roba, te golpea, hay huellas, hay equipos, hay rasguños, hay medios en los cuales uno pasa el reconocimiento médico legal y obviamente sale el porcentaje de cuánto ha sido posiblemente el daño que ha sufrido, en este caso la víctima que ha sido por un asalto, ha sido víctima, por ejemplo. Entonces, en el caso de violación, cuando se da el caso de reconocimiento médico legal, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. La problemática para el legislador señalaba de que, por ejemplo, ¿qué sucedía si la persona tenía un himen complaciente? ¿Habrá desgarro? No. Entonces nos vamos a ir por el lado sin que nos habla que las características que tiene este tipo penal, nos habla que tiene que tener violencia o fuerza. Y cuando uno ejerce la violencia o fuerza, tiene que haber huellas, tiene que haber golpes, físicos y psicológicos. Pero dejemos de lado el tema psicológico, que ya con la pericia psicológica se va a tener a bien hallar. Volvamos al tema físico. Y ahí venía a ser también el tema de valoración. Porque hay veces, a nivel de juzgador, digamos, se llegaba ya con el requerimiento de acusación y a nivel de juicio se tenía como elemento de convicción los golpes a través del reconocimiento médico legal, de las equimosis existentes en el cuerpo, pero que no se había hecho, digamos, algún tipo de pericia por algún tipo de motivo a la gravedad. Y tampoco se había tenido en cuenta, digamos, la pericia de parte. ¿Y qué presentaba en la pericia de parte? La pericia de parte presentaba de que la víctima, por ejemplo, o de que la víctima, bueno, en este caso presunta víctima, era una persona que disfrutaba cuando existían agresiones y golpes. La consecuencia de eso son, por ejemplo, las equimosis. Entonces, aún esto viene a ser un vacío que
va a tener que corroborarse a nivel de juicio con otros elementos de convicción. ¿Qué más nos señala? Entonces, tiene que existir primero violencia, o sea, en forma general, la existencia de la violencia. Luego, la violencia o fuerza física, para ser típica, debe cooptar, restringir o reducir el ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo a consentir contra su voluntad el acto sexual u otro análogo. Hay el nivel incluso de calificaciones, ¿no? Por ejemplo, recordamos un poco lo que se suele ver, y esto con cualquier tipo penal. Teoría del delito. En teoría del delito nos señalan que primero tenemos que analizar ¿qué cosa? ¿La acción, sí o no? Que tenemos que analizar la acción. Si nos remontamos a este tipo penal, la acción que tiene que tener el agresor en el tipo penal de violación es violencia. Tiene que sentir violencia, definitivamente. Dentro de la violencia va a englobar las agresiones, los golpes, las equimosis, etc. La tipicidad se subsume en un tipo penal o no, en varios que hemos visto. Cuando se ha hablado, por ejemplo, de incapacidad para resistir, cuando uno está bajo la custodia, o cuando es netamente. Entonces tenemos la acción, la tipicidad, ¿es antijurídico? Contrario a la norma, definitivamente sí es antijurídico. El problema es en hallar la culpabilidad de que comete. Siguiente análisis. A veces suele darse, de que, por ejemplo, se han sentenciado, yo estoy ya por el otro lado, se han sentenciado incluso cuando, por ejemplo, uno como abogado defensor puede plantear también su pericia de parte. El Ministerio Público plantea su pericia, pero también uno como abogado de defensa también puede plantear su pericia. Se va a generar eminentemente un debate pericial. Pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo. El Ministerio Público considera que efectivamente sí hubo acceso carnal, sí hay golpes, etc. Pero el abogado de la defensa señala de que estos son producto mismo de algunos juegos previos que han tenido y de ninguna forma se está configurando este tipo de agresiones netamente como el de violación sexual, porque sí hubo la predisposición, la voluntad de los sujetos de cometer, de tener relaciones sexuales en este caso, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? De que en ocasiones no había suficiente elemento, digamos, para sentenciar, pero era determinante la pericia del agresor. O sea, si el agresor tiene en su informe pericial un comportamiento disocial, agresivo, con rasgo por ahí de cometer acciones en contra del orden social, esto puede ser utilizado como elemento determinante para si solo se trata de una sindicación o no. Y lo digo esto porque se han visto casos de que, si bien es cierto, hay muchas absoluciones, esto en los últimos años, al inicio prácticamente, incluso con una sindicación, o sea, te sindicaban de que tú habías cometido el hecho delictivo. Antes de 24 horas iban a tu casa y ya estabas con detención, en este caso preliminar. Detención preliminar. Entonces ahí definitivamente ya se vulneraba pues el tema de la flagrancia, cuasi flagrancia o la presunción de flagrancia. Entonces, en este caso en particular, ¿será suficiente? ¿No es suficiente? ¿Qué creen ustedes? Opiniones. Reitero nuevamente. Es suficiente, o sea, si el examen médico legal arroja, estoy hablando obviamente, si es de floración, obviamente ahí la situación cambia, ¿no? Pero si hay lesiones no tan fuertes, solo hay sindicación de la víctima. Es más, ni sindicación de la víctima porque, digamos, no se recuerda, está en estado de inconsciencia, pero hay sindicación de un familiar suyo, cercano, de la mamá, por ejemplo, o del papá. Y en el test psicológico, el agresor arroja de tener una conducta, pues, antisocial, dominante, o sea, a nivel psicológico arroja de no ser una persona, pues, digamos, llamémoslo así, de fiable. ¿Qué creen ustedes? ¿Es razón suficiente? ¿No? ¿Se tendría que valorar otras cosas más? ¿Qué opinan? No es razón suficiente.
Evidentemente que no. ¿Qué más se tendría que valorar ahí? La declaración de la víctima. Testimonio de la... Testimonio. Como se ha dado un estado de inconsciencia, la agresora no recuerda ello, simplemente recuerda que despertó y listo, nada más. No recuerda quién ha sido. Pero es la versión de la mamá. Con argumento, fundamento, señala de que siempre venía a buscarle, siempre la molestaba y que en varias ocasiones ella le había dicho que no se acerque a su hija. Pero en ese caso, doctor, había contradicciones entre la mamá y la víctima. Porque en principio usted me dice que la víctima no se recuerda porque estaba en un estado de inconsciencia. Segundo, no por el hecho que la mamá va a decir que le molestaba, le miraba, le silbaba, va a ser el culpable el muchacho. Obviamente que no. O sea, y si hay contradicciones, el principio de presunción de inocencia dice claro. Mientras que no se pruebe lo contrario, no se le puede imputar. Y una detención preliminar es una privación de la libertad y es un acto muy delicado. Bueno, para mí, como fiscal. Y el caso en particular llegó a nivel de sentencia y terminaron condenándole al agresor. ¿Y cuál fue la valoración que hizo? Bueno, porque evidentemente no había indicación de parte de la persona que había sido agraviada, pero se tenía el examen psicológico que lo habían practicado a él. Añadido a un antecedente judicial o policial, me parece, por robo, hurto, algo así, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí en el análisis que hizo el Poder Judicial? No llegado a nivel de casación, pero los legisladores, algo que es muy importante en los delitos contra la libertad sexual. Señalan, a través del análisis, de que como por ejemplo, uno asume un cargo público, o uno va a asumir un cargo de confianza, ¿no? Siempre hablan de una conducta intachable. Y la conducta intachable va de la mano, por ejemplo, de un accionar de acuerdo a ley. O sea, la conducta intachable es un accionar, la conducta de acuerdo a parámetros establecidos dentro del ordenamiento jurídico. Estas conductas, obviamente, están relacionadas al accionar que uno cotidianamente da. Pero, por ejemplo, cuando se habla de delitos de sicariato, cuando se habla de delitos de homicidio, en los test psicológicos que se le realiza a estas personas suelen arrojar conductas disociadas, conductas que alterarían el normal desarrollo o desenvolvimiento de cualquier persona. Entonces, si bien es cierto señalar, la víctima no recuerda y no le hace una indicación directa, pero remontémonos a que cuando uno analiza una sentencia, también el juzgador se basa en reglas de la lógica y reglas de la sana crítica o la experiencia, la máxima de la experiencia. Y precisamente en base a eso, en base condenatorio como único elemento, que esto puede ser discrecional, la periodo señalar de que el test psicológico arroja de ser una conducta, de ser una persona calculadora, de ser una persona con tendencias a mentir y a planificar. Y dieron credibilidad a la declaración de la mamá. Porque la madre había desarrollado conductas que se asemejaban a la del agresor. Finalmente, el juzgador, que es autónomo en sus decisiones, es autónomo en las decisiones que puede tener, finalmente termina, pues, en este caso, sentenciándolo por este delito. Esto puede ser discrecional, uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, definitivamente esto es variable, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasarnos a los temas de acoso. En los temas de los tipos penales, por ejemplo, de acoso, no existe el acceso carnal definitivamente, pero si no existen otras circunstancias. ¿Qué otras circunstancias se encontrarán dentro del tipo penal de acoso? A ver. Chantaje, ¿qué más? Y es que los delitos de acoso se han convertido hoy en día esos tipos penales más residentes. Y esas situaciones en las que ponen a la víctima en un estado muchas veces de indefensión. Porque estas no solamente se dan dentro del ámbito laboral,
sino también se dan fuera de él. Entonces ahí, por ejemplo, viene a ser un problema existente. Vamos a mencionar acá, ahorita lo ubicamos. Cuando nos habla del tema del acoso propiamente, es aquella en la que pone en un estado, primero, emocional a la víctima de intolerancia. O sea, es una situación donde el sujeto activo, aprovechando como en los tipos penales de violación, su condición de cargo, su condición de tutor, curador, o simplemente un particular de lanzar, digamos, algún tema de, que ellos lo pueden llamar piropo, pero que es recibido por la persona, sujeto activo, y que es definitivamente rechazado por tal. Entonces, el tema, por ejemplo, ahí, cuando se habla del acoso, esto también ya se ha incluido dentro de lo que son tipos penales, en la cual menciona de que se han dado hoy en día muchos de los casos que a diario se ven, los acosos callejeros. Pero más se ha tenido preponderancia y ha habido incluso sentencia en los tipos de acosos cibernéticos. Esto ha lanzado definitivamente una serie de críticas a nivel de la legislación. El acoso cibernético. Es que ahí para muchos, definitivamente este tipo penal estaría contra, el acoso cibernético estaría contraviniendo a lo que se encuentra estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. Porque cuando se habla de acoso, por ejemplo, se tiene que hablar también de la cercanía existente. Y ahí la pregunta era, que cuando se habla, por ejemplo, de lo que viene a ser Internet, ¿de acuerdo? ¿Habrá cercanía o no habrá cercanía? ¿Hay una cercanía directa o hay una cercanía indirecta en ese caso en particular? Hay una cercanía indirecta, ¿no es cierto? Ahora, se hablaba de la libre predisponibilidad o la libertad que tiene una persona. Cuando se hablaba de este bien jurídico protegido, la libertad sexual, uno tenía la libertad de elegir. Pero cuando, por ejemplo, se vivía en un tipo de violación, en estado de inconsciencia o una violación propiamente dicho, ahí ya se vulneraban las personas mi esfera de protección, porque ellos utilizaban el mecanismo en la cual nos ponían en una situación de imposibilidad de resistir. O sea, yo no podía decir no, porque si alguien pone, digamos, unas cápsulas en mi bebida, me voy a dormir, y ahí la situación es diferente. O cuando uno, aprovechando de la condición laboral que tiene y me pone en una situación como al inicio yo les mencionaba, que por el trabajo o por esto, si tengo carga familiar y tengo que aceptar estos chantajes, definitivamente ahí, por ejemplo, la situación, porque uno ya se había envuelta en esto. Pero cuando se da el contacto de los acosos, que son menos penalidades que las de violaciones, la pregunta del aspecto de las dos críticas existentes. Por un lado, el Ministerio Público, que siempre se va a tener el factor de no punibilidad, siempre se va a tener que toda conducta merecedora de un castigo, pero hablemos sobre el derecho de inocencia o de derechos que tiene la otra parte. Por ejemplo, si en este tipo de contactos de acosos cibernéticos, la persona agraviada podría tener, digamos, el dominio, si está sufriendo este tipo de acosos por Facebook, de bloquear a su agresor o no. ¿Qué creen ustedes? Entonces, este tipo penal de acoso cibernético, opiniones, podría estar de la mano del derecho penal simbólico de la sobrecriminalización a cualquier conducta.